Antes de que subieran las aguas, antes de que el cielo se cerrara, antes de que se construyera el arca, el mar ya había sido condenado. Mucho antes de que el diluvio borrara los nombres, las ciudades y los recuerdos de la humanidad antigua, había un susurro que corría bajo las olas. Un murmullo profundo, demasiado antiguo para ser recordado, pero demasiado fuerte para ser ignorado. El mar, en aquel entonces, no era solo agua. Respiraba, observaba, guardaba secretos que nunca debieron haber existido. Los antiguos lo sabían. Enoc lo sabía. Cuando Enoc caminó entre los hombres, vio cosas que a nadie más se le permitió ver. No solo en los cielos, donde descendieron los ángeles vigilantes, sino también en las profundidades de la creación, donde la luz nunca llegó. Lo que se escondía bajo las aguas no fue producto de la casualidad, fue una consecuencia. Porque cuando los vigilantes descendieron a la tierra, no solo corrompieron la carne de los hombres, enseñaron secretos que destrozaron el equilibrio del mundo. Enseñaron a moldear metales, a leer las estrellas, a manipular la sangre, a crear vida donde no debería haberla. Y algunas de estas enseñanzas no fueron llevadas a las montañas ni a las ciudades. Fueron llevadas al mar. El mar se convirtió en un refugio. Mientras la tierra se llenaba de violencia, el océano empezó a ocultar lo que ni siquiera los hombres se atrevían a ocultar bajo el sol. Criaturas híbridas, nacidas de la mezcla de órdenes que jamás debieron haberse tocado, fueron arrojadas a las aguas profundas. Allí, lejos de la vista, lejos del juicio inmediato, crecieron. Enoc describe cómo la corrupción no se limitó a los gigantes que habitaban la tierra. Descendió a las aguas. La sangre de los ángeles caídos se mezcló con la sangre de las criaturas del abismo. Y lo que nació no tenía cabida en la creación. No pertenecía al cielo, no pertenecía a la tierra, y tampoco debía existir en el mar. Las aguas, que habían sido creadas para sustentar la vida, se convirtieron en vientres de abominaciones. Y fue en ese momento cuando el mar dejó de ser solo mar. Las profundidades se convirtieron en un dominio propio, un territorio de entidades sin forma que se movían sin definición, cantando con voces capaces de doblegar la voluntad humana. Las tradiciones antiguas denominaban a estas entidades con diversos nombres, pero Enoc las describe como seres que seducían, engañaban y arrastraban conciencias enteras, alejándolas del orden divino. El canto de las sirenas no era un mito, era una advertencia tardía. No eran hermosos por casualidad. La belleza era una trampa, un eco distorsionado del brillo que una vez perteneció a los ángeles. Sus ojos albergaban recuerdos antiguos y sus voces transmitían órdenes. Dondequiera que aparecían, los marineros enloquecían, las ciudades costeras desaparecían y los rituales prohibidos florecían junto al mar. El mar se convirtió en una puerta de entrada, una puerta entre mundos que nunca deberían tocarse. Los 6 ángeles fieles vieron. Miguel vio, Gabriel vio, Rafael vio, y el clamor se elevó a los cielos, no solo por la violencia en la tierra, sino por la corrupción que ahora se agitaba bajo las aguas. El mar estaba siendo usado como escondite para aquello que ni siquiera los vigilantes se atrevían a mantener a la vista. Fue entonces cuando empezó a escribirse la frase: Dios no maldijo el mar por odio, lo selló por misericordia, porque lo que crecía en las profundidades no podía ser destruido como los hombres. Algunas criaturas se habían vuelto tan antiguas, tan entrelazadas con los cimientos de la creación,
que su destrucción total sacudiría la estructura misma del mundo. Así, el mar quedó marcado, delimitado, contenido. Las aguas recibieron límites invisibles, corrientes que no eran de fuerza física, sino de orden divino. El abismo quedó cerrado, no para siempre, sino hasta el tiempo señalado. Y luego llegó la advertencia final. El diluvio no sería simplemente agua cayendo del cielo, también sería el mar alzándose contra lo que él mismo había ocultado. Las aguas malditas se convirtieron en un instrumento de purificación, no solo de la carne humana, sino de las corrupciones que habían sido arrojadas en su vientre. El mar se tragaría sus propios pecados. Cuando Noé fue advertido, no se le contó todo. Ningún hombre soportaría saber toda la verdad. Solo sabía que el mundo sería aniquilado por haber traspasado límites irreversibles. Lo que no se le dijo es que parte de esa corrupción permanecería, sellada, latente a la espera del fin de los tiempos. Porque el mar no estaba purificado, fue encarcelado, y hasta el día de hoy conserva lo que no ha muerto. Las profundidades aún respiran, las corrientes todavía cantan, y algunas criaturas aún recuerdan. Tras la sentencia, el mar nunca volvió a ser el mismo. Las aguas, que antes solo reflejaban el cielo, empezaron a cargar con un peso invisible, pero perceptible, como si algo se hubiera introducido en ellas y no pudiera salir jamás. Enoc describe cómo, antes del diluvio, el mundo estaba dividido en dominios no oficiales. La tierra pertenecía a hombres y gigantes. Los cielos se disputaban entre ángeles fieles y vigilantes rebeldes. Y el mar se convirtió en el lugar donde se escondía aquello que no tenía nombre. Las criaturas arrojadas al agua no murieron, se adaptaron. En lo profundo, lejos de la luz y del juicio inmediato, estas entidades comenzaron a cambiar. Sus cuerpos dejaron de seguir la lógica de la creación original. Sus extremidades se alargaron, sus ojos se multiplicaron, las voces comenzaron a vibrar no solo en el aire, sino también en la mente. Así surgieron los cánticos, no como música, sino como una orden. Las sirenas no eran simples criaturas del mar, eran ecos vivientes de la corrupción angelical. Poseían inteligencia, memoria e intención. Sabían cómo manipular el deseo humano, porque aprendieron de quienes cayeron del cielo. Su canto no solo llamaba al cuerpo, sino también al alma. Los marineros que escucharon estas historias no se ahogaron por accidente. Caminaron voluntariamente hacia la muerte, como si obedecieran una orden ancestral. Algunos nunca fueron encontrados, otros regresaron, pero ya no eran los mismos. Las aguas comenzaron a regresar con las manos vacías. Las antiguas ciudades costeras hablaban de sombras que se movían bajo las olas, de ojos gigantescos que observaban desde las profundidades, de algo tan grande que hizo que el mar retrocediera antes de avanzar. Estas historias sobrevivieron porque eran demasiado ciertas para ser olvidadas. Enoc habla de una criatura particular, una entidad vinculada al caos primordial, que no fue creada en el sexto día, sino apartada desde el principio. Leviatán no era simplemente un monstruo, era una frontera viviente, un guardián involuntario del abismo. Su existencia mantenía contenidas otras cosas, pero incluso Leviatán se vio afectado. Cuando la corrupción se extendió por las aguas, el equilibrio mismo del abismo se rompió. Criaturas más pequeñas, pero más numerosas, comenzaron a extenderse por los mares. Algunas aprendieron a ascender a la superficie.
Otras llegaron a habitar regiones específicas, creando zonas malditas donde la vida no prosperaba. Fue entonces cuando intervinieron los ángeles fieles. A Miguel se le encomendó la misión de contener, no de destruir por completo, sino de confinar. Las corrientes espirituales no se extendieron sobre criaturas individuales, sino sobre regiones enteras del océano. Ciertas profundidades fueron selladas, ciertas rutas fueron prohibidas, ciertos nombres ya no debían pronunciarse. El mar se ha convertido en un mapa de prohibiciones invisibles. Y cuando comenzó el diluvio, ocurrió algo inesperado. La crecida de las aguas no solo cubrió la tierra, presionó contra el abismo. Las criaturas ocultas fueron empujadas aún más abajo, a regiones donde el tiempo no fluye como en la superficie. Algunos se resistieron, algunos se escondieron. Algunos de ellos se utilizaron como parte del propio proceso. La inundación no fue solo destrucción, fue reorganización. Cuando las aguas retrocedieron y el mundo reanudó su actividad en silencio, el mar permaneció distinto, más profundo, más oscuro, más inestable. No porque fuera impuro, sino porque ahora tenía sellos. Sellos que no deben romperse hasta el tiempo del fin. Por eso, incluso después del diluvio, el mar seguía siendo contemplado con admiración. Los profetas evitaban describirlo en detalle. Los reyes ofrecían sacrificios antes de cruzarlo. Pueblos enteros creían que algo dormía bajo las olas. Tenían razón. El libro de Enoc sugiere que lo sellado no ha muerto. Simplemente espera. Y que, al final de los tiempos, cuando los sellos comiencen a romperse, el mar devolverá lo que le fue confiado. No como la vida, pero como juicio. Incluso después del diluvio, incluso después de que el mundo fue purificado, el mar nunca volvió a ser solo agua. Permaneció como un recordatorio silencioso de que no todo el mal fue destruido. Algunas corrupciones no fueron borradas, fueron pospuestas. Enoc comprendió esto cuando fue guiado a ver lo que estaba reservado para el final. Vio que las profundidades permanecerían como un reino inestable, un lugar donde el tiempo no envejece las cosas de la misma manera. Lo que estaba sellado allí no envejecía como los hombres, simplemente esperaba. Por eso, a lo largo de los siglos, el mar ha seguido influyendo sutilmente en la humanidad. Los pueblos antiguos sentían un miedo instintivo a las aguas profundas. No podían explicarlo, pero sabían respetarlo. Historias de desapariciones, de voces que llamaban en la noche, de regiones oceánicas donde las brújulas se descontrolaron y los hombres perdieron la razón, han surgido en todas las culturas. Estas no eran leyendas aisladas, eran ecos. El libro de Enoc sugiere que algunas entidades no necesitan emerger físicamente para actuar. Su influencia es mental, emocional y espiritual. Susurran, inspiran, confunden. El mar maldito se ha convertido en un amplificador de estas voces, un conducto silencioso entre el abismo y el corazón humano. Por eso muchas civilizaciones antiguas asociaron el mar con el caos, no porque fuera inherentemente maligno, sino porque albergaba lo que éste había generado. El océano llegó a simbolizar la frontera entre el orden divino y aquello que no se puede controlar por completo. Cuando los profetas hablaban del fin de los tiempos, el mar siempre estaba presente, no como telón de fondo, sino como señal. Enoc previó que llegaría el día en que los sellos empezarían a fallar, no de golpe, sino gradualmente. Pequeñas rupturas, pequeñas filtraciones, suficientes para que el mundo sintiera de nuevo
el peso de lo que estaba oculto antes del diluvio. Por eso el Apocalipsis afirma algo que, a primera vista, parece extraño. Y el mar ya no existirá. No se trata de una metáfora poética. Es una declaración de clausura. El mar, como espacio de contención, dejará de ser necesario cuando todo lo que ha sido sellado sea finalmente juzgado. No porque el agua sea el enemigo, sino porque su función como prisión habrá terminado. Al final, lo oculto se revelará. Las criaturas que sobrevivieron no tendrán dónde esconderse. Las voces que susurraron a lo largo de los siglos perderán su influencia. El abismo quedará expuesto a la luz que nunca llegó a sus profundidades. El mar fue maldecido antes del diluvio porque tuvo que soportar una carga que ningún otro elemento podía soportar. Recibió el peso del error, la corrupción y la transgresión entre órdenes que jamás debían mezclarse. Se convirtió en prisión, frontera y advertencia. E incluso hoy, cuando contemplamos el océano y sentimos algo difícil de explicar, una mezcla de fascinación y asombro, no es imaginación, es memoria ancestral. Es el reconocimiento silencioso de que algo allí no pertenece solo a la naturaleza. El mar guarda historias que no han sido escritas, criaturas que no han sido nombradas y secretos que solo se revelarán cuando se acabe el tiempo. Hasta entonces, él permanece, contenido, observó y maldito, no por odio, sino por necesidad. Hay algo en el mar que nunca duerme del todo, incluso en los días más tranquilos, cuando la superficie parece un espejo y el viento apenas roza las olas. Hay un movimiento profundo que nunca cesa, un pulso lento y antiguo, como si el océano respirara con su propia memoria. Y tal vez yo lo respiro, porque el mar no ha olvidado lo que le fue confiado. Tras el diluvio, el mundo aprendió a caminar de nuevo. La tierra se secó, los árboles brotaron, los hombres aprendieron a nombrar las cosas. Pero nadie se atrevió a preguntarles a las aguas qué se habían llevado. Nadie quería oír la respuesta. El silencio era más seguro. Los descendientes de Noé lo percibieron instintivamente. Construyeron lejos de las costas más profundas. Evitaron la navegación innecesaria. Crearon mitos, rituales e historias para explicar un miedo que no podían expresar. El mar llegó a ser tratado con respeto, no como fuente de vida, sino como una fuerza que impone límites. Y este respeto no surgió por casualidad. El libro de Enoc sugiere que el juicio no fue un evento aislado, sino un proceso continuo. El diluvio fue solo el comienzo visible. El estancamiento del mar fue la obra silenciosa que continuó después. Los ángeles no abandonaron las aguas cuando el arca se detuvo. Permanecieron observando, porque aquello que ha sido sellado intenta de vez en cuando recordarle al mundo su existencia. Hay momentos en la historia en que el mar parece demasiado inquieto. Tormentas que surgen sin previo aviso. Regiones donde la vida desaparece repentinamente. Sonidos inexplicables capturados desde las profundidades. Como si algo estuviera probando los límites de las corrientes que lo mantienen cautivo. Enoc vio que estas ansiedades aumentarían con el paso del tiempo. No porque las corrientes se debiliten por sí solas, sino porque la humanidad se acerca de nuevo a límites peligrosos. Cuando el hombre vuelve a jugar con secretos antiguos, el abismo responde. El mar reacciona al desequilibrio, no como venganza, sino como reflejo. Por eso, en las visiones finales, el océano aparece no solo como escenario del juicio, sino como participante. Devuelve lo que se ha tragado,
no por elección propia, sino porque el orden que lo mantenía cerrado se ha completado. Cuando comienza el juicio final, ya no hay necesidad de esconderse. Todo lo que ha sido empujado hacia las profundidades tendrá que emerger, y entonces lo que parecía eterno se volverá innecesario. El mar como prisión dejará de existir. Esto no significa que las aguas desaparezcan, sino que el papel que han desempeñado desde antes del diluvio concluirá. La creación ya no necesitará contener lo corrompido, porque la corrupción finalmente habrá sido juzgada. Esa es la esperanza escondida tras la maldición. El mar fue maldecido antes del diluvio no para castigar a la creación, sino para protegerla. Llevó una carga que no le pertenecía, para que la tierra tuviera una segunda oportunidad. Contuvo monstruos, voces y recuerdos, para que el mundo pudiera comenzar de nuevo. Y quizás por eso, incluso hoy, al contemplar el horizonte infinito de las aguas, algo en nuestro interior se silencia. Un respeto sereno se apodera de nosotros, un profundo reconocimiento de que nos enfrentamos a algo más grande de lo que comprendemos. El mar no pide adoración, él pide distancia y la memoria, porque recuerda el mundo como era antes del diluvio y que tuvo que ocultarse para que la humanidad pudiera seguir existiendo. El mar sigue ahí, siempre lo ha estado, antes de las ciudades, antes de los reinos, incluso antes de las palabras. Vio nacer al mundo, vio cómo se corrompía y se vio obligado a soportar el peso de una creación que se descontroló. Mientras la humanidad olvidaba, el mar recordaba. Recordó los días en que se rompió el orden, secretos que nunca debieron ser enseñados, de criaturas que nunca debieron respirar. Antes del diluvio, cuando el cielo aún observaba en silencio y la tierra ya no soportaba la violencia, el mar fue elegido para contener lo que necesitaba ser contenido. No por ser impuro, sino por ser profundo. No por ser cruel, sino por ser capaz de ocultar lo que ya no podía caminar en la luz. Y desde entonces desempeña sus funciones en silencio. Las olas no cuentan historias, pero sí traen ecos. Cada corriente, cada abismo, cada región donde la luz no llega, guarda fragmentos de un mundo que Dios decidió borrar, pero no revelar por completo. El mar se convirtió en una frontera viviente entre lo que se permitía continuar y lo que debía posponerse. Quizás por eso ninguna civilización antigua se atrevió a tratarla como algo común. Los reyes la temían, los profetas la respetaban. Pueblos enteros aprendieron a mantener la distancia, incluso sin saber por qué. El miedo no provenía del agua, sí, sino de lo que ocultaba. El libro de Enoc no deja lugar a dudas. El juicio del pasado no fue total, fue estratégico. Algunas cosas debían permanecer selladas hasta el momento oportuno. El mar fue maldecido antes del diluvio porque debía convertirse en prisión, contención y advertencia para todas las generaciones venideras. Y esa advertencia todavía resuena. Cada vez que el hombre intenta traspasar viejos límites, el mar responde. Cada vez que se buscan secretos prohibidos, algo en las profundidades se agita, no como una amenaza directa, sino como un recordatorio silencioso de que ciertos límites no han cambiado, solo se han olvidado. El océano nunca duerme, él está mirando, él está esperando. Y cuando las Escrituras hablan de un tiempo en el que el mar ya no existirá, no se refieren al fin de las aguas, sino al fin de su función como prisión. Hablan del día en que todo lo oculto finalmente será revelado, juzgado y concluido.
cuando ya no habrá necesidad de sellos, cadenas ni abismos. Hasta entonces, el mar seguirá maldecido no por el odio, sino por la responsabilidad. Él guarda lo que el mundo no pudo soportar recordar. Él lleva aquello que la humanidad no está preparada para afrontar. Guarda silencio sobre aquello que solo puede surgir al final. Por lo tanto, cuando contemples el horizonte infinito de las aguas, no solo veas belleza, ve historia, ve advertencia, ve la memoria viva de un mundo que estaba casi completamente perdido, porque el diluvio ya pasó. El arca ha llegado al descanso, la tierra ha sido renovada, pero el mar aún conserva lo que queda del error, y tal vez, en el momento final, cuando todo quede revelado, comprenderemos que la mayor misericordia no estuvo en destruirlo todo, pero ocultarse lo suficiente para que la humanidad tuviera otra oportunidad.